Hola a todas y a todos los seguidores de GoTrade Studio y bienvenidos a este Tip Ninja número 15, un Tip Ninja dedicado al 3ds Max en el que vamos a aprender en esta clase a crear librerías de materiales y a cargar materiales dentro de una escena nueva en la que estemos trabajando. Ok, entonces para ello estoy trabajando en una escena que se llama materiales de prueba, estoy utilizando 3ds Max, Autodesk 3ds Max 2014. Ok, y lo primero que les voy a mostrar es cómo crear una librería de material. En este caso, en esta escena tengo un material rojo, uno azul, uno amarillo y uno verde. Pero supongamos que es una escena más compleja y están trabajando en un proyecto de arquitectura exterior, un proyecto de arquitectura interior, un proyecto de diseño de personajes, de publicidad, de objetos, etcétera. Y los materiales que han creado los quieren guardar. No importa si los materiales son estándar, si los materiales son V-Ray, si los materiales son Mental Ray, si los materiales son para Maxwell Render, para cualquier motor de render, no importa si es V-Ray, Mental Ray, Maxwell, Brasil, Final Render o cualquier otro motor, lo importante es que la librería de material se guarde y que indiques qué tipo de material es, porque la persona que vaya a descargar ese material o cuando vayas a importar esos materiales, es muy importante identificarle a la persona o recordarte a ti mismo qué tipo de materiales son, porque si son unos materiales, por ejemplo, V-Ray y la persona no tiene V-Ray instalado, sin importar que tenga la librería de materiales, no va a poder disfrutar de los materiales porque no tiene el motor de render asignado. Así que yo en este caso lo voy a explicar con materiales estándar, pero que quede claro que se aplica para cualquier tipo de material. Dicho esto, voy a presionar la letra M para desplegar la paleta de materiales. En este caso lo voy a explicar en modo compacto. Si no lo ven en modo compacto, podemos ir al modo Slate Material Editor, que es el modo que viene por defecto dentro del 3ds Max para mostrar los materiales. Y para crear una librería de materiales simplemente nos vamos a ir aquí al Material Map Browser y vamos a seleccionar la opción de crear New Material Library. Si ustedes trabajan en modo compacto, ¿ok? Y no quieren trabajar en el modo Slate Material, entonces si van a trabajar en modo compacto les recomiendo hacer a un lado la ventana y entrar a la opción del rendering y ubicar la opción Material Map Browser. ¿Ok? Y nos va a abrir la misma opción que estaba asignada dentro del Slate Material y de hecho vamos a tener el mismo botón por acá que al desplegarlo nos va a seleccionar la opción de crear una nueva librería de materiales. En este caso voy a crear una nueva librería de materiales, la voy a crear en escritorio y se va a llamar materiales arquitectura. Ok, y la voy a guardar temporalmente en el escritorio para enseñarles cómo funciona. Así que voy a guardarlo. Y fíjense que se acaba de crear la librería de materiales de arquitectura. Sin embargo, si la minimizo y la despliego, al igual que las otras opciones, acá no veo nada dentro porque esta librería se acaba de crear pero no tiene ningún material dentro. ¿Okay? Hay que asignarle los materiales dentro y esto es lo clave y lo fantástico de las librerías de materiales, que le podemos ir agregando materiales a medida que sigamos trabajando dentro del 3ds Max. El proceso para agregar materiales a una librería de materiales es el siguiente. Con la librería de material por acá ya creada previamente, entonces nos vamos a apoyar sobre los materiales que queremos agregar. Voy a agregar estos cuatro para explicar el ejemplo. Dentro del material rojo existe una opción, un botón que se llama Put to Library, ¿okay? Que es este botón que tenemos ahorita en pantalla. Al presionarlo, nos va a indicar dónde queremos colocar ese material, en qué librería, de las librerías que tenemos disponibles acá en el Material Map Browser, en cuál de ellas la queremos seleccionar. En este caso solamente me va a aparecer la librería de materiales de arquitectura porque es la única que he creado. Por defecto siempre va a mostrar la opción de librería temporal. Sin embargo, no la vamos a seleccionar porque ya hemos trabajado o ya hemos creado los materiales de arquitectura, suponiendo que la librería que estoy creando son para materiales de arquitectura. Así que lo vamos a asignar y al asignarlo él nos está preguntando, oye, antes de crear este material dentro de la librería y asignarlo, ¿estás seguro de que este va a ser su nombre? En este caso, sí estoy seguro de que el rojo va a ser su nombre porque ya yo previamente he renombrado el material a color rojo. Así que voy a aceptarlo. En caso de que ustedes no hayan renombrado un material, fíjense que por ejemplo, este material se llama 09 por defecto aún y lo quieren agregar a una librería, 3D Max les va a indicar, oye, este material se llama 09 por defecto. Y entonces es como una especie de recordatorio para que no coloquen el nombre de este material, sino que le coloquen, por ejemplo, concreto, aluminio, vidrio, etcétera, para que lo puedan asignar a la librería del material. En este caso voy a colocarle concreto. Ok, vamos a asignar el amarillo, vamos a hacer el mismo proceso, lo voy a agregar a la librería, vamos a asignar amarillo, voy a asignar el azul, mismo proceso, fíjense que se van agregando todas en la librería de material.
y vamos a seleccionar por acá la opción de agregar el verde. Perfecto. Una vez que esto está listo, está la librería de material que está en el escritorio. Sin embargo, esa librería de material, si yo cerrase el 3D Max ahora, estos materiales se van a perder. Estos materiales no se han guardado. Para guardar estos materiales o los cambios que hemos hecho, sean agregar objetos dentro de esta librería o eliminar materiales dentro de esta librería, vamos a presionar clic derecho y vamos a entrar a la segunda opción del menú y vamos a seleccionar la opción de guardar. En este momento la librería de materiales se ha guardado, así que todos estos materiales ya están dentro de esta librería de materiales de arquitectura. Así que es muy importante. Les recuerdo también y les advierto que si ustedes llegasen a cerrar el 3ds Max sin salvar los materiales de arquitectura, el 3D Max va a arrojar una opción que te va a indicar: oye, estás cerrando este archivo. Antes de cerrar el archivo, quieres guardar todos los cambios que has hecho en X y X y X y X, donde X es el número de librerías que has alterado. En este caso sería la librería de materiales de arquitectura. Ok, les repito, si cierran el 3D Max y no han guardado las opciones, el 3D Max les va a dar una opción para que puedan guardar o no los cambios que hayan hecho a cualquier cantidad de librerías de materiales que tengan disponibles dentro del 3ds Max. Ok, muy importante esa opción. Ok, una vez que está designado esto, entonces yo puedo cerrar el Material Map Browser y voy a cerrar el 3ds Max. Me va a indicar que si quiero guardar los cambios en esta escena de materiales de prueba. Yo le voy a decir que sí. No me va a indicar que tengo que guardar los materiales de arquitectura porque ya los materiales de arquitectura los tengo guardados. Y fíjense que aquí está la librería de materiales de arquitectura. Y aquí está el archivo de materiales de prueba que recién estaba utilizando. Ahora voy a abrir de nuevo el 3ds Max para enseñarle cómo cargar en una escena nueva estos materiales que tenemos por acá desde una librería de materiales o desde un archivo del 3ds Max. Así que vamos a abrir 3ds Max. Vamos a esperar que abra en pantalla un momento. Vamos a darle un poco de chance. Todo esto lo estoy haciendo en vivo, no quiero cortar la clase, quiero que todo se vea en tiempo real para que sea lo más claro posible y todas las opciones se vean y no quede nada en el aire. Okay, la idea es que aprendamos de buen nivel. Una vez que hemos abierto el 3ds Max, supongamos que voy a crear una escena nueva. Esta vez no voy a crear teteras. Esta vez quiero crear tubos. Entonces voy a crear un tubo por acá, otro tubo por acá, uno más pequeño y más alto, y uno más grandote y bajito también. Y fíjense que tengo 4 objetos también. Estoy colocando 4 solo porque necesito 4 objetos porque he creado 4 objetos en la librería de materiales. Entonces les voy a enseñar cómo traerse los materiales que no existen en esta escena a través de los dos métodos, a través de la librería de material o a través del método del 3ds Max desde el archivo. Ok, entonces vamos a abrir la paleta de material. Ok, perdón, este es el menú de capas. La paleta de material, perfecto. Ok, y vamos a abrir el rendering, el Material Map Browser. Pueden ver acá que la librería de arquitectura de material está guardada. En este caso yo puedo cerrarla, ok, en caso de que no les aparezca. En este caso siempre va a estar abierta porque ya la abrí en un caso anterior dentro del 3ds Max y entonces siempre van a tener la librería de materiales allí disponible. En caso de que no la tengan o hayan descargado una librería de materiales como por ejemplo los materiales que ofrece GO3 Studio para que puedan descargar, que si no saben de eso entonces les invito a que revisen la página web o las publicaciones en Facebook para que se enteren de cuáles son los materiales que ofrece GO3 Studio para que puedan descargar. Ok, pero supongamos que han descargado una librería de materiales o no la tienen aquí disponible y la necesitan asignar y no la tienen por acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a asignar los materiales primero a través del método de la librería. Para hacerlo nos vamos a presionar acá en la opción y vamos a crear, abrir librería de materiales. Vamos a ubicar en el escritorio, que ya sabemos que está aquí la librería de materiales de arquitectura. Lo voy a asignar, a seleccionar y vamos a activar la opción de abrir. Al abrir esta librería de materiales de arquitectura, vamos a tener dentro todos aquellos materiales que previamente agregamos a esa librería y que guardamos los cambios. O vamos a ver dentro de esa librería todos los materiales que tenga disponibles sin importar dónde hayamos comprado o descargado esa librería desde internet. ¿Ok? Les recuerdo que GO3 Studio tiene por allí unos materiales, así que estén muy pendientes de las notificaciones para que estén al tanto sobre eso. Entonces supongamos que quiero utilizar este material rojo. Pues tocamos el material rojo y lo arrastro para acá y ahora lo tengo disponible acá en la escena. Y yo puedo traerme ahora el amarillo
y me puedo traer el azul, por ejemplo, y el verde también. Entonces ya yo puedo cerrar el Material Map Browser y puedo dentro de mi escena de trabajo seleccionar aquellos objetos y asignar los materiales. Puedo asignar el verde a este, el azul por acá, el amarillo por acá y el rojo por acá. Y entonces estamos trabajando en un proyecto nuevo de arquitectura en este caso, porque eran materiales de arquitectura, pero pueden ser cualquier tipo de proyecto y ya tienen previamente los materiales que ya saben que están construidos, que están creados de manera perfecta, que siempre funcionaron, entonces no los tienen que volver a hacer y no los tienen que volver a crear perdiendo el tiempo en ese aspecto porque ya los han creado y los han guardado en una librería de materiales y lo pueden almacenar y llamar desde allí. Ok, pero supongamos que no sabemos cómo crear una librería de material. O en este caso voy a cerrar este archivo, no voy a guardar los cambios. Supongamos que sé que está la librería de materiales y hay unos materiales de arquitectura que están adentro. Pero en algún momento de la vida hicimos algún proyecto, por ejemplo, yo en algún momento hice un proyecto con un volcán y estamos buscando un material de lava que es rojo. Y yo recuerdo que ese archivo estaba en el archivo del proyecto del volcán que se llama material de pruebas. Aquí, por acá les estoy dando un ejemplo. Entonces voy a abrir el archivo del 3ds Max. Vamos a crear un archivo nuevo dentro del 3ds Max. Vamos a esperar que abra. Vamos a darle un poquito de paciencia. A ver, señor 3ds Max, comience. Ok, perfecto. Supongamos que yo estoy haciendo un volcán y por acá solo para un volcán voy a simular una especie de tubo. Lo que quiero es que me entiendan más o menos de que estoy... La pregunta que me estoy haciendo en la cabeza, que quiero que se hagan ustedes porque les va a ocurrir cuando estén trabajando de manera profesional dentro de su casa o dentro de su oficina, es ¿dónde consigo un material? Es decir, yo recuerdo que alguna vez hice un material de lava rojo, pero no lo guardé nunca en una librería de material. Entonces, ¿cómo me lo puedo traer para esta escena del 3D Max que lo necesito? Vamos a abrir la opción del rendering, el Material Map Browser. En este caso voy a cerrar la opción de la librería de materiales de arquitectura y vamos a abrir la paleta de materiales. Y les recuerdo que tenemos la pregunta en el aire. Yo en algún momento hice un material rojo, pero nunca lo guardé en una librería de material. ¿Cómo lo puedo guardar aquí? Bueno, es muy sencillo. Vamos a crear por acá la opción del Material Browser y podemos abrir un nuevo material. Ok, sin embargo, otra opción muy simpática es hacerlo a través de la pestaña de simplemente dentro de las opciones del material que queremos agregar. Por ejemplo, yo quiero agregar un material estándar. Vamos a agregar un material estándar, pero no lo quiero agregar de los materiales que tengo aquí disponibles o de las listas de materiales de arquitectura que tengo disponibles. Lo quiero buscar en un archivo que tengo dentro del 3ds Max. Así que vamos a seleccionar una opción y voy a buscar una librería de materiales. Fíjense que por defecto la librería de materiales siempre me va a buscar archivos .mat, que es la extensión del archivo de las librerías de material. De hecho, si entramos a escritorio, puedo ver únicamente los materiales de arquitectura porque son los únicos que tienen una extensión .mat, ¿ok? De material de arquitectura. Pero si desplegamos esta opción y seleccionamos la opción del 3ds Max, fíjense que ahora vamos a buscar un tipo de archivo que es .max, que es la extensión natural de un archivo del 3ds Max. Voy a presionar y fíjense que solamente me va a aparecer, ya no aparece la librería de materiales, ahora únicamente aparecen los archivos del 3ds Max. Y en este caso aparece el nombre del archivo en el que algún momento hice un material rojo de lava. Ok, entonces, bueno, ya sé que el material está dentro de este archivo, ahora necesito sacarlo. Vamos a seleccionar este archivo y le vamos a dar abrir. Cuando se abre este material, va a desplegar únicamente los materiales que están asignados a objetos dentro de la escena. Ok, muy importante. Recuerden que al inicio de la clase yo agregué 4 materiales, pero también agregué un material gris extra a la librería de materiales. De hecho, se los voy a comparar por acá, voy a cancelar aquí. Y si agrego una nueva librería de materiales y lo abrimos, fíjense que podemos ver por acá un material de concreto, que es un material estándar que está en la librería de materiales. Sin embargo, al abrir por acá la opción para agregar un material nuevo, fíjense que veo la librería de materiales con el material asignado, pero cuando cargué la opción desde el archivo .max, fíjense, .mat de la librería de materiales y .max de la librería dentro del archivo del 3ds Max, no me aparece la opción de concreto. ¿Por qué no aparece la opción de concreto? La opción de concreto no va a aparecer porque ese material nunca estuvo asignado a una geometría.
Y entonces aquí es la clave de cómo deben trabajar con materiales dentro del 3ds Max. Muy, muy importante. Cuando agregan archivos dentro de una librería de materiales, todos los archivos que estén dentro de la librería de materiales van a quedar guardados. No importa si están asignados o no a un objeto en la escena. Pero si cargamos un material desde un archivo del 3ds Max, solamente van a aparecer aquellas opciones que estén asignadas a una geometría dentro del 3ds Max. Si el material, como en el caso del concreto, no está asignado a ningún objeto dentro del 3ds Max, entonces no se va a ver acá en la lista de archivos disponibles, porque este archivo, o la manera que detecta el 3ds Max los materiales cuando los está buscando en un archivo nativo del 3ds Max, es simplemente detectar aquellos materiales que están asignados a las geometrías. Por lo tanto, nuevamente el recordatorio: si el material no está asignado a una geometría, si lo buscan a través del método del archivo del 3ds Max, este material no va a aparecer. Así que muy, muy importante. Así que vamos a cancelar esto. Voy a cerrar por acá. Voy a cerrar por acá. Y antes de terminar esta clase es muy importante indicarles qué hacer al compartir la librería de materiales de arquitectura. En este caso, cualquier librería que hayan creado. Es importante compartir las librerías de materiales si la quieres enviar a un colega, si la quieres enviar a un compañero de trabajo, si la quieres subir de manera gratuita a internet, si la quieres compartir con la comunidad de Gov3 Studio. Eso queda de tu parte. Lo importante es que cuando crees esta librería de materiales, si hay materiales que estaban usando dentro del 3ds Max texturas como por ejemplo madera, mármoles, piel, poros, etc. Si en algún momento llegaste a usar algún tipo de imagen, un JPG, un PNG, cualquier tipo de imagen para crear una textura, es necesario que envíes esas imágenes con el archivo de materiales de arquitectura. De lo contrario, cuando una persona abra la librería de materiales y cargue el material, si la persona no tiene esta textura en la misma ubicación de la librería de materiales, el material nunca se va a ver. Así que es muy, muy importante que si tienen imágenes y las quieren enviar, subir a internet, las quieren compartir o enviar a colegas, tienen que crear la librería de materiales. Lo que sugiero en este caso es crear una nueva carpeta que se llame materiales de arquitectura. Porque es el nombre de la librería de materiales. Tomar la librería de materiales y colocarla aquí adentro. Y luego tomar todas las texturas que formen parte de esos materiales especiales que utilizaron para crear algunos materiales, seleccionar todas esas texturas y colocarlas dentro de la carpeta de materiales de arquitectura. Y entonces esta carpeta la pueden comprimir con WinRAR o la pueden comprimir enviando una carpeta de zip, para comprimir, y la pueden subir a internet para que cualquier persona la pueda descargar o para que la puedan compartir en trabajo colectivo. Así que estoy muy contento de por fin aclarar esta pregunta que se repetía muchísimo dentro de la escuela a través de las redes sociales. Espero les sirva mucho esta herramienta. Recuerden que este mismo proceso sirve para cualquier tipo de material dentro del 3ds Max, sin importar el motor de render, sin importar que sea V-Ray, Mental Ray, Maxwell Render o cualquiera. Lo importante es que se cree la librería de materiales, que la textura esté con ellas y que indiques en el nombre de la librería de materiales. En este caso no lo indiqué porque son materiales estándar, pero en caso de que fuese una librería de arquitectura, por ejemplo, de materiales V-Ray, es bueno colocarle V-Ray al nombre de la carpeta y V-Ray, por supuesto, al nombre de la librería de material que está dentro. Así que una vez que estén explicado toda esta clase, me despido. En la parte de abajo de este curso hay un botón con una manito, con un pulgar arriba que dice me gusta. Lo puedes presionar para apoyar este video y cualquier otro video que publique Gov3 Studio. Recuerda que todos los cursos que se publican son gratuitos y todos son en español. Y por supuesto la invitación es para que visites gov3studio.com y disfrutes de todos los cursos que tiene preparado Gov3 Studio para ti. Así que esto es todo por esta Tip Ninja del 3ds Max. Un abrazo muy muy grande, se les quiere un montón desde Venezuela. Hasta luego. Y antes de terminar este curso, recuerda presionar el botón para suscribirte y apoyar la escuela, visitar el curso recomendado de esta semana y el curso destacado también, el segundo canal de Gov3 Studio en YouTube. Y para tus dudas y asesorías, recuerda que tienes y dispones de las cuentas de Gov3 Studio en Facebook, Twitter y Skype. Esto es todo por este video. Hasta luego.